Viendo en directo. Hola, buenas, gentucilla, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por los calores? Yo soy Chris, de Clases en tu Mochila, y estamos en la plataforma de Cumubox, que es una plataforma muy chachi donde encontráis un montonazo de cursos y un montonazo de actividades, de materiales para vuestros alumnos. Entonces, nada, hoy vamos a tener un invitado súper mega especial, que ya lo tengo por aquí, y vamos a ir hablando un poquito sobre organización, educación y un poquito, ya veréis, está súper guay. Y lo voy a ir metiendo ya. Hoy es Rubén Loan, que le tenía muchísimas ganas, o sea, tenía muchísimas ganas de hablar con él. Hola Rubén. Hola, ¿qué tal? Perfecto, se oye bien, ¿no? Genial. Se oye Bueno, perfecto. quería deciros eso, bueno, he cambiado el fondo para que no se vea el ventilador, porque hacia aquí en Murcia hace calor. Tú, Rubén, ¿dónde estás? Bueno, yo estoy en Dubái. Aquí hace un Está en poquito más de calor. Vale, lo primero de todo, bueno, pues eso, comentaros que Cumubox, ya os digo, que es una plataforma muy chula donde tenemos un montón de materiales y cursos, y entonces nos da la oportunidad también de entrevistar a gente como Rubén. Y Rubén, quiero que te presentes. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Cuéntanos. Bueno, pues yo soy Rubén y pues como he dicho actualmente vivo en Dubái y tengo un canal de YouTube en el que básicamente hablo sobre productividad y en concreto sobre una herramienta que se llama Notion. Entonces, pues bueno, aquí en Dubái realmente estoy trabajando como director técnico en una empresa y bueno, y eso es un poco quién soy, ¿no? Exactamente, o sea, yo tengo que decir que yo le conocí porque era consumidora y sigo siendo consumidora de sus vídeos porque me encanta cómo lo explica, es verdad. O sea, yo estaba siguiendo a mucha gente para el Notion, que ya sabéis que hay un curso que he visto yo en Kumubox sobre organización para profes y para tu vida personal, es tu vida profesional. Entonces, bueno, muchos de mis vídeos hablo también además de Rubén porque aprendí con él muchísimas cosas y a pensar en pensamiento informático que en realidad es muy sencillo. Y él lo explica muy bien. Y además es una persona súper mega inteligente, ya lo iréis viendo a lo largo de la entrevista. Y vamos a ir hablando ahora, quiero aprovechar de tenerle aquí, que tiene tantas cosas claras en la cabeza sobre organización y más, y queríamos vincularlo al tema de la educación. Así que bueno, lo primero que te quería preguntar, y voy a abrir aquí las preguntas, es, ¿debería enseñarse en los colegios a organizarnos, pero no en el aula solo, sino a organizar nuestro tiempo? ¿Sí o no? O explícate. A ver, yo creo que sí, que sería algo súper interesante. A ver, siempre se enseña un poquito, ¿no? O sea, porque al final a los alumnos siempre se les enseña a llevar pues las agendas, pues para apuntarte los deberes que tienes que hacer y todas estas cosas, ¿no? O a tener digamos, el horario de las clases para saber exactamente qué tienes que hacer en cada momento. Pero es cierto que yo creo que la organización siempre se tiene que tratar un poco más desde el aspecto personal, ¿no? O sea, la organización pasa al final por conocerse a uno mismo, por saber exactamente cuáles son tus momentos en los que puedes estar más concentrado, cómo explotar esto, ¿no? Y sobre todo el hecho de aprender a sacar las cosas de tu cabeza y a tenerlas apuntadas en algún lugar. Porque al final nuestro cerebro no es capaz de recordar todo lo que nos dicen en el día o todo lo que vemos o pensamos. Entonces, siempre tenemos que tener esa pequeña, digamos, costumbre, ¿no? Pequeño hábito de ser capaces de apuntar todo lo que se nos pasa por la cabeza y saber luego qué hacer con ello. Y yo creo que esa es la base que mínimo todo el mundo deberíamos de aplicar en nuestros días, ¿no? Exactamente. De hecho, tanto para profesores como para alumnos, ¿qué es? Explícanos ese primer y segundo paso, ese que no quiero explicarlo yo, quiero que lo expliques tú. Sobre Vale. tienes muchas cosas que hacer en la cabeza, tienes muchas cosas en la agenda y ¿qué haces? Como profe y Vale. alumno. A mí me gusta hacer una analogía, ¿no? con Harry Potter, ¿no? Y yo ¿Mm? veo que al final esto es como el pensadero de Dumbledore, ¿no? En el que nosotros o sea, tenemos demasiadas cosas en la cabeza y nuestra cabeza al final, la memoria de corto plazo, solamente dicen que solamente es capaz de recordar unas 7, 8 cosas, ¿vale? En el momento en el que nosotros queremos meter una información más,
algo se va de ahí, ¿vale? Tiene que salir algo para que pueda entrar esa nueva información. El problema es que nosotros no somos quienes decidimos qué entra y qué sale, porque lo que nuestro cerebro determina que es importante para nosotros no tiene que ser lo mismo que nosotros pensamos que es importante. Entonces, muchas veces nos pasa que nos acordamos de cosas cuando ya es demasiado tarde. Por ejemplo, si te dicen, recuerda que tienes que hacer esto mañana a tal hora, tú lo tienes en la cabeza y una de dos, o estás todo el rato que ya no eres capaz de concentrarte en otra cosa porque ya estás todo el rato pensando en plan de me toca acordar de esto, me toca acordar de esto, me toca acordar de esto, o al final te acuerdas mañana cuando ya ha pasado y ya dices, ay, va, que no he hecho esto, o que tenía que hacer Enviarle el esto correo a ya, los padres, por ejemplo, claro, enviar por X ejemplo. correo. Eso es. Entonces, y bueno, y más sobre todo los niños, que la cantidad de información que reciben es aún mayor que la que recibimos nosotros, ¿no? Porque para ellos siempre están viviendo nuevas experiencias y tal. Entonces, pues aún es más fácil que a ellos se les escapen cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser capaces de descargar esta información en un sitio. Y es tan sencillo como tener un papel o tener una herramienta que utilizar, lo que sea, donde tú puedas apuntar todas estas cosas y seas capaz de descargar todo, o sea, ya sea un pensamiento, una idea, algo que te han dicho que tienes que hacer, algo que simplemente te está rondando aquí y que no para ahí de dar vueltas, todo eso tenemos que descargarlo en un sitio. Y luego, el segundo paso sería cada noche, por ejemplo, a mí me gusta hacerlo en la noche porque creo que es para mí el momento que mejor me funciona, pero aquí cada uno tiene que ver cuándo es el mejor momento que a cada Que le persona le sirve, ¿no? Entonces lo que habría que hacer es decidir qué hacer con esta información que tú has apuntado aquí. Entonces, ya sea eh, decidir que tienes que hacer una tarea, decidir que tienes que hacer algo con esto, o simplemente descartarlo. Igual simplemente era algo que te había pasado en ese momento por la cabeza, pero que luego no sirve para nada, una canción, algo, pero al final toda esa sea. información hace que no seas capaz de concentrarte en otras cosas y que al final no seas eficiente a la hora de trabajar y de hacer lo que tienes que hacer en tus días. Exactamente, de hecho, es un ejemplo, perdón, es un ejercicio que podemos hacer tanto nosotras y nosotros como con los niños. Es decir, chicas, chicos, una actividad además que puede ser súper chula, la podemos trabajar como tipo lectoescritura, la podemos trabajar incluso si somos profesores de plástica, dibujando lo que sea. Venga, vamos a apuntar todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos en la cabeza, que tenemos que organizar, cualquier cosa, pero hasta la más tonta, como dice Rubén, hasta una canción. O sea, hay veces que escribiendo, ¿no? La se quita de la cabeza. Y empezamos, venga chicos, ¿qué tenemos que hacer? Vale, los deberes de matemáticas, vale, no sé qué, y empiezas, pues eso, ir al parque, todo, hasta el ocio, todo lo que tenga, te ocupe espacio en la cabeza, ¿no? Y luego lo procesamos, ¿no? Como no Exactamente. quiero, exactamente, como no quiero tampoco, que te quiero preguntar muchas cosas, entonces, os voy a recomendar todos los vídeos que tiene Rubén de GTD, que es el, a ver si lo tengo aquí, no, es el libro de Getting Things Done, como en español, trabaja con eficacia, no, Organízate con eficacia, de David Allen. Organízate con eficacia, y él tiene un montonazo de vídeos en el que, bueno, lo explica con el Notion, pero lo explica súper bien. Entonces, para seguir haciéndote preguntas, que tengo muchas cosas que hacerte, preguntarte, ¿cómo podemos educar en la productividad a los alumnos? ¿Qué les enseñamos? ¿Y para qué también? Pues yo lo primero que les enseñaría es o sea, tener esta costumbre de hacer estos dos pasos como mínimo, ¿no? De siempre, o sea, de tener ese hábito de poder hacerlo. Y luego, sobre todo, yo creo que va mucho lo que decía sobre el trabajo de introspección, ¿no? Enseñarles a que ellos tienen que conocer cuáles son los momentos en los que trabajan mejor. O sea, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si nosotros decidimos que vamos a trabajar, por ejemplo, en bloques de tiempo, ¿vale? Que es lo que se suele hacer en las escuelas. O sea, al final es dedicarte un tiempo a una materia, luego un descanso, luego otro tiempo a otra materia, ¿no? No todas las personas somos capaces de permanecer concentrados el mismo tiempo, ¿vale? Y esto se ve muy claro, por ejemplo, en que hay personas que les puedes meter clases de 3 horas y son capaces de estar concentrados y de organizarse y de ser productivos esas 3 horas, pero, por ejemplo, a lo mejor tienes un alumno que tiene TDA, ¿vale? Tiene trastorno de déficit de atención. Este alumno va a ser imposible que esté concentrado durante 3 horas seguidas. Entonces, cada uno tiene unos límites, ¿vale? Y depende de mil factores. Al final, cada persona es un mundo. Yo creo que es interesante
el que cada uno seamos capaces de ver y de detectar cuánto tiempo podemos ser capaces de permanecer concentrados y cómo podemos explotar estas carencias o estas virtudes que tenemos, ¿no? Porque hay veces que tenemos por ciertas carencias respecto a otros y otras virtudes respecto a otros. Entonces, si somos capaces de conocernos a nosotros mismos, es mucho más probable que toda la organización que nosotros podamos tener en nuestro día o el cómo nosotros vayamos a actuar y a ejecutar nuestras tareas o lo que tenemos que hacer sea mucho más eficiente. Como te decía antes, pues hay personas que pueden estar 3 horas trabajando y que a lo mejor luego descansando media horita pueden recargar pilas y volver a pegarse otro tiempo. Y personas que no, que a lo mejor simplemente tienen que hacer bloques de 10 o de 15 minutos y descansar por 5 minutitos y volver a empezar otra vez. Y a lo Sobre todo con mejor los más peques, ¿Cómo, perdón? sobre todo con los más peques, con los de Claro, infantil. eso es, porque, o sea, lo que tiene o sea, yo creo que una muy buena forma de enseñar a la gente, ¿no? A hacer tareas y a concentrarse y a no procrastinar, es enseñando que después de un trabajo hay una recompensa, ¿no? Que es al final como se enseña, por ejemplo, a los animales a hacer cosas, ¿no? Que al final tú le dices al perro dame la pata, cuando le da la pata le das un caramelo, ¿no? De una chuche para perros. Pues al final las personas somos, o sea, aunque suene muy básico, somos así. O sea, si tú dices que tú eres capaz de trabajar durante bloques de 15 minutos y luego le das una recompensa de, oye, durante 5 minutos vas a hacer lo que tú quieras, ¿vale? Y vas a jugar, vas a hacer lo que tú quieras, pero luego, después de esos 5 minutos, volvemos otra vez a estar 15, 20 minutos trabajando y haciendo lo que tenemos que hacer, ¿vale? Al final, Exactamente. esa persona va a asociar el que trabajar bien trae una recompensa detrás. Entonces va a entender que hacer lo que tiene que hacer es algo positivo, ¿no? No es algo que te cuesta esfuerzo, no es algo que, que es un calvario para ti porque al final te está trayendo algo bueno detrás, ¿no? Exactamente, y hay muchísimas herramientas y muchísimas maneras, cada profesor es un mundo y yo recuerdo profesores de la universidad que me decían, las clases eran de 1 hora, y nos decían, nada más entraban, era como, chicos, 45 minutos, después hacemos y después hablamos, ¿vale? O sea, solo 45 minutos de vuestro tiempo, no os pido más. Que en realidad era lo que nosotras atendíamos, digo nosotras porque yo era de educación infantil y solo eran chicas, pero era lo que nos daba la cabeza en realidad, después de tanta clase, tío, y era su método y era simplemente decirnos, prestad atención 45 minutos. Otros ejemplos que podríamos tener, pues con infantil, lo que tú dices, os dejo, pues yo qué sé, os dejo colorear una flor, que no tardas más de 10 segundos o lo que sea, ¿sabes? Esas pequeñas recompensas que decías tú, la asociación que hacen los perros, exactamente. Vale, más cositas. ¿Qué es lo que te hubiera gustado en la escuela, en el colegio o la escuela que te hubiesen enseñado a ti de informática o de productividad o de algo organizativo, digamos, de organización en Mm, el colegio? Muy interesante esta pregunta. Algo que me hubiera gustado que me hubieran enseñado. Eh, yo creo que uno de los tips más importantes que he aprendido en los últimos meses y que me está sirviendo muchísimo Uh -huh. es que toda la información que nosotros recibimos tiene el valor que nosotros le damos, ¿vale? Me explico. Eh, yo, por ejemplo, soy muy, muy, muy malo reteniendo información. O sea, tú me llevas a una clase de historia, yo era pésimo en clases de historia, porque era malísimo reteniendo fechas, reteniendo información. O sea, yo era muy bueno entendiendo, la lógica me funciona muy bien y, por ejemplo, llegaba a matemáticas y lo clavaba. Pero todo lo que era retener información era pésimo, completamente pésimo. Y entonces lo que entendí hace muy poquito, y hubiera agradecido mucho haber entendido cuando era crío, eh, es el hecho de que al final los datos tienen que tener un valor para nosotros. Nosotros recordamos porque lo que nosotros vivimos significa algo para nosotros, ¿no? Por Tiene ejemplo, como un valor emocional, ¿no? Dices. claro, cuando tú vas, por ejemplo, de viaje, de las cosas al final de las que te vas a acordar son de los lugares donde te ha ocurrido algo, ya sea bueno, ya sea malo, porque te han causado una emoción y al final ese momento, digamos que tiene un valor para ti, ¿vale? ¿Y cómo podemos llevar esto a la hora de estudiar y de organizarnos? Pues, por ejemplo, a la hora de recordar fechas.
cuando nosotros estamos estudiando, estamos en una clase y nos dan una fecha es un dato vacío, no tiene nada para nosotros, no nos dice nada esta fecha, ¿vale? Entonces, yo creo que algo muy importante es enseñar a los alumnos a buscar qué hay detrás de eso, ¿no? O sea, intentar agregarle un valor, contarte una historia, algo que haga que esa fecha no sea un simple número, un dato vacío, sino que tenga algo detrás. Y para esto hay un ejemplo muy bueno que hablan en un libro de Austin Kleon que se llama Aprende a promocionar tu trabajo, que dice que tú, por ejemplo, imagínate que eres, o sea, que estás en la ciudad ahora y vas a un museo y de repente ves que hay dos cuadros en los que hay pintados pues un paisaje con un río súper chulo y ves que los dos son exactamente iguales. No eres capaz de diferenciar eh, Ujú. cuál es la diferencia entre ellos, ¿no? O sea, ves que todos tienen los mismos trazos, que todo está igual. Y claro, llega un momento en el que te obsesionas y dices, pero ¿cuál es la diferencia? Así que llamas al director de la exposición y le dices, oye, es que no entiendo cuál es la diferencia entre estos dos cuadros. Y él te dice, mira, pues el cuadro de la derecha realmente es un pintor que lo pintó hace 300 años y es un cuadro que ha pasado de mano en mano por varios reyes y que luego se perdió por un incendio que hubo y que volvió a aparecer después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora lo tenemos aquí expuesto. Y el cuadro de la izquierda es una réplica que ha hecho un estudiante de Bellas Artes hace unos días, que le pedimos que hiciera una réplica y simplemente pues lo copió. Entonces, ahora es cuando a ti te preguntan, ¿cuál de los dos cuadros tiene más valor para ti? ¿No? Y normalmente la gente se queda con el de la derecha porque tiene una historia detrás, tiene algo que dices, wow, o sea, ¿qué es esto? O sea, han pasado muchas cosas con este cuadro y lo otro no tiene valor porque es una réplica, es algo que no tiene nada Exactamente. detrás. Pero ¿quién te dice que no es al revés y que el director de la exposición te ha engañado y que el real es el de la izquierda y el falsificado de la Y ya derecha, está, ¿no? exactamente, claro. Claro, entonces esta historia te viene a explicar eso, el que al final las cosas tienen el valor que nosotros les damos a través de las historias, ¿no? Claro, Entonces, por aquí Isa, perdona claro. que te interrumpa porque es que justo Ujú. ha dado ella con la tecla. Isa ha escrito es el aprendizaje significativo, que lo que justo acabas de explicar, Rubén, que lo que a ti te cuenten, que lo que tú estés aprendiendo signifique algo para ti. Exactamente, eso es. Entonces a mí eso me hubiera encantado de que cuando era pequeño me lo hubieran explicado y me hubieran hecho entender que esa forma de aprender era una buena forma de aprender, ¿no? Exactamente, y ahora lo guay es que tenemos nosotros el poder para hacerlo. Te iba a preguntar muchas cosas, Rubén. Vale, ahora vamos a cambiar un poco. ¿Qué es lo que a ti te ha enseñado lo que es bueno, porque tú eres informático, ¿no? Así es. Vale. Entonces, ¿qué es lo que a ti te ha enseñado la informática o la productividad en tu vida diaria, en tu día a día? A analizar antes de ejecutar. O sea, Ok, si es algo o sea, algo que los informáticos tenemos, sobre todo los programadores, es que no pensamos. O sea, aunque suene ilógico, cuando nos dicen tenemos que hacer esto, enseguida nos lanzamos a empezar a hacerlo, ¿no? Y no nos hemos parado a analizar y a ver qué es lo que tenemos que hacer detrás, ¿no? Y ver exactamente cuáles son los prerequisitos que tenemos que hacer, intentar pues tener unos diagramas de qué es lo que vamos a hacer en cada paso, ¿no? Y esto, por ejemplo, en GTD, con el tema de la organización, es así. O sea, te lo explican de esta manera. Y es que cuando tú haces ese proceso de aclarar, que es el segundo paso que hemos hablado, tú estás decidiendo qué hacer con esa información que tú has capturado anteriormente, ¿no? Entonces, cuando tú estás decidiendo qué hacer con esta información, lo normal es que si tú tienes que llevar esto a una acción, quiero decir, si tú has apuntado algo que luego tiene que ser el hacer una serie de acciones o una acción, lo que vas a pensar en ese momento es cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para hacer esto, ¿vale? Entonces, eso lo que hace al final es ponerte en ese análisis previo de pensar cuál es cada uno de los pasos que tienes que seguir para que en el momento en el que te pongas ya solo tengas que ejecutar y no te encuentres con sorpresas en el camino. Entonces, eso es algo que me ha enseñado muchísimo la informática porque para eso somos bastante caos, la verdad.
Claro, tienes que ir como pasito a pasito, ¿no? Desglosarlo. Al final, a mí me Eso gusta es. mucho el ejemplo este de que cuando te agobias porque te viene, bueno, lo primero que a mí me ha enseñado el GTD y muchas cosas, ¿no? Es ¿cuál es el siguiente paso? Simplemente plantearte eso, en plan, no te agobies, ¿cuál es el siguiente paso? Pero es una cosa muy interesante que podríamos hacer con los alumnos, tanto de primaria, infantil, lo que sea, y es, a ver, tenemos X ejercicio, o tenemos lo que sea delante de nosotros, como tú dices, parar a analizarnos, antes de hacer nada, antes de coger el boli, antes de nada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y, por ejemplo, ir uno a uno, venga, tú primero, tú después, vale, perfecto. Y Eso intentar es. siempre corregir, en vez de con un no, que ese refuerzo positivo que me gusta a mí hacer, que es con un casi, y casi, aunque lo haya dicho muy erróneo. Muy bien, Qué más bueno. cosas, más cosas. Sí, eso, Eh, con esto viene asociado a otra cosa, que es el hecho de el nombre que le damos a las cosas, ¿no? Cuando tú defines sobre todo tareas o pasos que quieres hacer, tienen que tener realmente un sentido de que sean tachables, ¿no? Que sean, ¿cómo se puede decir? O sea, que sí, con el como esto que mismo, estoy haciendo, ¿no? El claro, check. con el mismo nombre que tú le das, que seas capaz de saber exactamente dónde termina esa tarea. Porque muchas veces nos planteamos en plan de, no, pues, por ejemplo, imagínate que te apuntas al gimnasio y dices, no, pues mi objetivo es estar más delgado. No, eso no es una tarea. Eso puede ser un objetivo, una meta, lo que sea, pero si tú quieres ponerte una tarea, realmente lo que tienes que decir es, vale, ¿qué voy a hacer para que esto se cumpla? ¿No? ¿Cuáles son los pasos que voy a seguir? Ah, pues mira, voy a ir al gimnasio X días, voy a hacer estos ejercicios, y ya tienes una serie de pasos que seguir y tachar, y que sabes cuándo acabas cada uno de ellos, no simplemente algo abstracto, ¿no? Claro, en eso además los profes son súper, o sea, los profes sobre todo de cole e instituto son geniales porque, claro, ellos les obligan a hacer toda la programación docente, todo el GP, la PGA, todo antes. Entonces, claro, se tienen que plantear objetivos. Lo que a mí me gusta, ¿no? Hablar cuando yo estoy hablando con mis amigas es qué objetivos te estás planteando tú. Porque si son solo a nivel curricular, ¿no? De qué es lo que dice el Real Decreto que tienes que... No, sino realmente cuando termine el año, o mejor dicho, cuando termine este cuatrimestre o este semestre, qué es lo que tú quieres de tus alumnos? ¿Quieres que tus alumnos, o sea, cuál es tu objetivo, no? Pero ¿qué quieres conseguir con ello? Pues yo qué sé, que incluso a lo mejor hay cosas que son más importantes como que aprendan a utilizar el turno de palabras, cosas tan básicas que si utilizamos y controlamos eso primero, después es mucho más sencillo dar la lección en general, ¿no? Y los contenidos curriculares. Entonces, lo primero que, como tú dices, hay que plantearse qué es lo que yo quiero conseguir y después, ¿cuál es el siguiente el paso? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Vamos a desglosarlo. No es como tú dices, ir al gimnasio, adelgazar, sino, perdona, no el adelgazar, sino uno, llamar al gimnasio. Dos, pues eso, lo primero, uno, pues yo qué sé, controlar, darles un refuerzo positivo a los niños, una carita sonriente mañana, cositas muy chiquititas. Y que cada tarea que hagamos, marquemos con un clic, sea algo satisfactorio también para nosotros. Claro. Ay, cuántas cosas. A ver, bien, ¿qué libros recomendarías a profesores? Porque tú eres una persona que lees un montón y siempre estás, yo sé que también me paso en el curso ahí hablando de libros y tal, y ahora me estoy leyendo, justo le estaba diciendo antes a Rubén, te dejo que el asesino está a punto de confesar. Entonces, yo a él también leo muchísimo y quiero que recomiendes los libros independientemente de la temática, me refiero que no tienen por qué hablar de productividad, sino Ajá. que crees que son libros para profes, ¿vale? O que podrían enseñar algo a los profes. Mm, qué interesante. Libros que podrían enseñar algo a los profes. Pues, bueno, si quieres aprender de productividad, más que, por ejemplo, leer el libro de David Allen de Organízate con Eficacia, yo recomiendo el de José Miguel Bolívar. No recuerdo ahora cómo se llama exactamente, pero bueno, habla también de GTD. Y ¿Cómo es se un llama libro el José Miguel qué? José Miguel Bolívar, dame un segundín que te lo digo, seguro, cómo se llama el libro. Y este libro habla de GTD, pero lo explica de una forma mucho más sencillita y mucho más aplicable y habla de muchos de los conceptos que estamos hablando ahora y la verdad que es una maravilla. Entonces, ese lo recomiendo 100%. Se llama Productividad Personal, de José Miguel Bolívar. Luego, por ejemplo, pues libros que a mí me han gustado mucho.
Hace poco leí uno que se llama Aprende como Einstein, que no recuerdo el autor, pero es un libro que es muy interesante, es muy cortito, y lo que hace es introducirte a varios temas sobre el aprendizaje, ¿vale? Ok. No se mete demasiado en detalle en las cosas, ¿vale? O sea, simplemente es un libro que te introduce a muchos temas sobre los que luego tú ya puedes investigar y tal. Pero también habla de muchos de estos conceptos y me gustó un montón. Em, Luego, ¿qué más? Bueno, hace poco leí también uno muy interesante que se llama, te lo digo ahora mismo, a ver que los tengo por aquí todos. Entonces, así vamos mejores. eh, a ver, aquí está. ¿Cómo construir la autodisciplina? De Martin Meadows se llama. Que ese también es muy interesante y también es muy cortito. Y te habla pues eso, básicamente de la autodisciplina y de cómo podemos trabajar con ella de una forma eficaz, ¿no? De cómo muchas veces, pues, eh, nos centramos en intentar marcarnos o obligarnos a hacer ciertas cosas cuando Mm. realmente lo que tenemos que hacer es, pues, primero trabajar con nuestro entorno, ¿no? Y editar nuestro entorno para que sea mucho más manejable y que nos ayude a llegar a lo que nosotros queremos y, bueno, muchas cosas más que son súper interesantes. Y os diría uno más que es Atomic Habits, o sea, hábitos atómicos. Ay, qué bueno, sí. Sí, que ese también me James gustó Clear. mucho. ¿Cómo? James Clear. O Clear. Eso es, James Clear. Ves que yo para retener información soy muy malo, para acordarme de los autores soy un caso. Pero buenísimo también, porque también te enseña mucho a cómo tomar los hábitos de otra manera, ¿no? Desde otra perspectiva. Exactamente. Sí, sí, a mí me encanta ese, a mí me ha cambiado un montón y sobre todo me ha hecho mucho el darme cuenta, ¿no? El valorar el entorno, que tenga pues, la tontería de limpiar todas las semanas, el tenerlo más o menos ordenado y no obsesionarme, sino disfrutar el proceso. Sobre todo lo que Ajá. yo he podido aprender es el tema del proceso de, porque como llegues, como tu objetivo sea el ser feliz, no vas a disfrutar de ese proceso, ¿no? Que es lo que al final es la vida es un proceso, la vida son días, entonces no podemos ser felices solo el día que conseguimos aprobar la oposición, sino que tenemos que intentar ser felices todos y cada uno de los días, cuando el crío con TDAH o cuando el crío que te no sé qué, pues ese día te ha hecho caso, te ha dado un abrazo, el festejar esos grandes logros. Y ya por último, la última pregunta, que esta es atómica, digamos, es decir, es explosiva. Ya las otras más o menos, pues la habíamos más o menos comentado, pero esta es un poquito más personal. Pero A ver, a ver. son dos preguntas en una. Eh, ¿Qué es lo que recomiendas en tus vídeos que sabes que es bueno y por lo tanto lo recomiendas, pero todavía no lo has terminado de introducir o inculcar? Y al revés, ¿qué es lo que mejor te funciona? ¿Qué es lo que a lo mejor más enseñas? O Hay sea, tiempo. ¿qué es lo... Espera, vuelve a repetir la Repito, pregunta. O sea, qué es lo sí. que... ¿Qué es lo que tú recomiendas en tus vídeos, que sabes que es bueno y por Ajá. lo tanto lo recomiendas, pero aún así hay algo que todavía no has terminado de eso que recomiendas de inculcar en tu día a día o lo que sea? Vale. Y luego al revés, lo que de verdad recomiendas al 100% porque es que te funciona al 2000. Vale, mira, lo que yo recomiendo en mis vídeos y que no termino de inculcar en mi día a día es algo que es muy humano y que nos pasa a todos, que es el hecho de eh, que no todos podemos ser productivos al 100% a todas horas, ¿vale? Y que la productividad al final se basa mucho en saber descansar, ¿vale? Y Claro. saber tomarte parones. Yo soy una persona muy workaholic, ¿vale? Tengo esa virtud, ese problema, según se mire. ¿Qué es Y Burkaholic para quien no lo conozca? es una persona que una de sus pasiones es trabajar, ¿no? Entonces, uno de mis hobbies o sea, me gusta mi trabajo, entonces como me gusta mi trabajo, pues le dedico cientos de horas y a lo mejor se me pasa el tiempo y no me entero, ¿no? Y bueno, pues eso es un pequeño problema, es una virtud porque me ayuda a conseguir muchas cosas, ¿no? Pero es un problema porque a veces descuido otras cosas de mi vida, ¿no? Por trabajar demasiado. Eso es un workaholic.
Entonces, yo creo que algo muy importante es saber cuándo parar. Y que la gente hoy en día vivimos en una sociedad que te vende la productividad como que tenemos que ser ultra mega productivos, siempre a todas horas, de que parece que tenemos que estar buscando siempre la manera de estar haciendo cosas o tal. Y no es del todo así. O sea, no, tenemos, o sea, igual que tenemos que ser productivos, tenemos que saber parar y tenemos que saber descansar y dedicarnos a nuestros hobbies y dedicarnos tiempo a nosotros. Que al Y final sobre es todo, ser productivo con nuestro descanso personal, al fin y al claro, cabo. eso es. Sí, porque es así. O sea, si a ti te gusta ver Netflix, ¿por qué no vas a ver Netflix? ¿No? Porque tienes que estar haciendo que tu tiempo sea 100% productivo. O hay gente que a lo mejor ve Netflix y por el hecho de sentirse improductivo se pone a ver, se obliga a ver documentales, por ejemplo. Y es como, bueno, a ver, si es tu tiempo libre, dedícate a hacer lo que a ti te llene y lo que a ti te guste y ya está. Porque de esa manera vas a estar cargando pilas y vas a aprender a desconectar para que al día siguiente, cuando tengas que hacer más cosas, vas a estar al 100%, ¿no? De la otra manera, vas Exactamente. agotando, vas agotando, vas agotando y empieza a aparecer estrés, empieza a aparecer ansiedad y eso es un fantasma que está ahí, ¿no? Y que no lo vemos hasta que ya nos pega fuerte. Entonces hay que saber parar y es muy importante. Exactamente. Y lo que Y sí espera, espera, que... antes de que me respondas Dime, de la segunda, vale. ¿de qué manera has ido aprendiendo a saber parar? ¿Ha habido ¿De qué algo que manera? hayas hecho? Yo he aprendido a las malas. He aprendido por momentos en los que he tenido demasiado estrés en el cuerpo y el cuerpo ya me daba avisos de para. O sea, de para, que no. Entonces, yo al final me di cuenta de que eso, de que al final eres más productivo cuando paras y descansas. O sea, tú tienes que Exactamente. cargar, tienes una batería y esa batería se va gastando, ¿no? Y luego tienes una tolerancia al estrés y ese estrés, eso es como una droga. Cuanto más estrés eres capaz de soportar, ¿vale? Más tolerancia tienes a él. Entonces, digamos que cada vez te tiene que entrar en mayor medida para que tú sientas esos efectos del estrés y llega un momento en el que, claro, que esa cantidad de estrés que tienes en el cuerpo pues te destruye, ¿no? El estrés al Y final es el cortisol que lo tienes por las nubes y con mucho cortisol en exactamente, la vida no podemos reaccionar. eso es, Exactamente. eso Y es. la segunda, Entonces, y la segunda que sería algo que sí que cuento, pero que sí que tengo o sea, introducido en mi día a día, ¿no? Eh, en ese caso, yo diría el hecho de tomar notas. Para mí, tomar ok. notas se ha convertido en algo esencial en mi día a día. Si pienso algo, tengo una idea o lo que sea, tengo que apuntarla. Y más que nada porque me he dado cuenta de que hoy en día vivimos en una sociedad en la que estamos intoxicados de información, ¿no? Y las redes sociales cada día nos meten más y más información, están hechas para que no solo paguemos con nuestra información, sino que paguemos con nuestra atención. Entonces, al final las redes sociales se han convertido en los nuevos casinos de hoy en día, ¿no? Cada vez tenemos, digamos, más necesidad de ese entretenimiento que antes, por ejemplo, nos daba la televisión, ¿no? Ahora entramos a las redes sociales a ver qué echan, porque a ver qué nos recomienda hoy YouTube, ¿no? O qué me enseña Instagram. Que al final es como la Entonces, tele, ¿no? Cuando no claro, eliges el exactamente. contenido y es lo primero que te llevas, es como la tele. Exactamente. Entonces, yo me he dado cuenta de que no, que hay que ser más selectivos con, o sea, tienes que tener simplemente el objetivo. ¿Qué es lo que quieres hacer ahora? ¿Te quieres entretener y quieres quemar tiempo sin más? Porque tienes tiempo libre y a lo mejor tú disfrutas viendo vídeos random en YouTube o viendo TikTok o lo que sea. Vale, pues si es el momento, hazlo. Pero si no es el momento, tienes que saber controlar eso, ¿no? Y, y luego aparte, que me desvío del tema, esto venía porque el problema es que vemos, o sea, nos venden hoy en día mucho el hecho de que hay que leer muy rápido, hay que leer muchos libros, parece que tenemos que ver un montón de vídeos o investigar mucho sobre un tema y cuanto más veamos o más traguemos de esa información mejor. Y no es así, tenemos que hacerlo de una forma más lenta, tenemos que aprender a tomar notas, a trabajar en nuestras ideas, ¿no? Tú al final cuando tomas notas sobre algo no sirve de nada si luego no vas a volver a ver eso que has escrito, ¿no? Claro, y podés Y procesarlo después, es decir, elegir qué claro, hacer con esa información.
Sí, ya no solo elegir qué hacer con ellos, sino permitirte el divagar y el crear nuevas conexiones y el juzgar lo que estás viendo. Que tú en un libro te hayan dicho que esto es así, ¿por qué es así? ¿Por qué el autor ha llegado a esta conclusión de pensar de esta manera? Y a lo mejor lo que tienes que hacer es empezar a preguntarte más cosas, trabajar sobre eso, dedicarte un tiempo a reflexionar, entonces para eso, pues eso, tienes que tomar notas de las nuevas cosas que tú vas aprendiendo y luego volver a ellas y simplemente dedicarles un tiempo. Porque si no, no le sacas el Exactamente. jugo, no le sacas el jugo, te Claro. conviertes en un robot de copiar información y ya está, y no aprendes a pensar por ti mismo. Entonces, para mí eso, vamos, es clave y hoy en día lo llevo en mi día a día como, vamos. Exactamente, así que chicas y chicos, cuando estéis en clase y os venga cualquier idea en la cabeza, apuntarlo. Yo siempre tengo esta libretita a ver, aquí se ve, por ejemplo, role playing, ubicar en el espacio, son ideas que tengo para las clases y mitad de la clase no quiero que se me pierda y por debajo lo escribo además sin ver. Me he vuelto una experta en escribir sin ver. Y luego procesarlo, eso. Yo, por ejemplo, es verdad que no lo hago cada día, lo hago cada 2 días, en plan tranqui, si veo que tengo mucho y poquito a poco y fomentar eso también en los alumnos y yo como plus a todo lo que ha dicho Rubén, fomentaría también tanto en nosotras y en nosotros como en los peques el meditar, que sé que suena muy hippie y tal, pero es que además tú también, Rubén, lo has comentado en algún libro y en algún vídeo, perdón, que es lo que nos ayuda al darnos cuenta también de lo que estamos haciendo y es lo que yo he notado desde que medito. Y tampoco os creáis que medito yo una locura, ¿eh? O sea, un par de minutitos cuando digo, "Ah, ahora, tengo amigos que se les nota más porque meditan mucho más, pero yo, por ejemplo, dedico a meditar un par de minutitos, incluso antes de aquí, pues he hecho, venga, unos minuticos. Y tío, es verdad que desde que lo hago noto mucho más el que se me va, nena, que tú estabas haciendo otra cosa, no te vayas para allá. Así que nada, voy a cerrar Totalmente. ya la entrevista, aunque salíamos, es que estuvimos una vez Rubén y yo hablando horas, literal, 2 horas y pico. Pues verdad, podría estar hablando con él horas y horas. Así que nada, Rubén, de verdad, muchísimas gracias por haber venido, por todos tus Nada, consejos, a ti. que seguro que a la gente les ha gustado un montón. Y nada, pues ya sabéis que lo podéis seguir en Productividad con Rubén Loan, ¿verdad? Así es. En YouTube. Y nada, pues eso lo dicho. Muchísimas gracias, Rubén. Y nos vemos Nada, en a tus ti. vídeos. Te vemos nosotros en tus vídeos. Genial. Un abrazo. Hasta luego, corazón. Chao, pescado. Chao, chao, chao.